corresponde a mí moderar la primera mesa redonda bajo el título En busca de una noción supranacional del Estado de Derecho. La Unión Europea, como comunidad de derecho, se basa en una serie de valores y principios que, por un lado, son comunes a todos los Estados miembros y, por otro lado, son también propios de la Unión. Los valores y principios de la Unión se encuentran, como todo el mundo sabe, recogidos en el artículo 2 del TUE, que estipula que la Unión se fundamenta en los valores de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Por lo que se refiere específicamente al valor del Estado de Derecho, algunos de sus aspectos se encuentran protegidos por el artículo 19 del TUE, que, como ha afirmado el Tribunal de Justicia, concretiza dicho valor e impone a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la obligación de garantizar la plena aplicación del derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial efectiva de los derechos que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables. También el artículo 2, apartado A, del Reglamento 2020-2092, relativo al régimen de condicionalidad, declara que a los efectos de dicho reglamento se entenderá por Estado de Derecho el valor consagrado en el artículo 2 del TUE, que comprende los principios de legalidad, que implica un proceso legislativo transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas, de seguridad jurídica, de prohibición de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, de tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a la justicia por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, también en lo que respecta a los derechos fundamentales, de separación de poderes y de no discriminación e igualdad ante la ley. Sin embargo, esta definición del Estado de Derecho ha sido establecida exclusivamente a los efectos del reglamento de condicionalidad y no puede limitar el contenido de la noción de Estado de Derecho como valor reconocido en el artículo 2 del TUE, ni transformar la noción de Estado de Derecho de un valor de la Unión, anclado en el derecho primario, a una simple noción de derecho derivado. Los valores recogidos en el artículo 2, y entre ellos el valor del Estado de Derecho, por un lado definen la identidad misma de la Unión Europea como ordenamiento jurídico común con características específicas, características que, como ha reconocido el Tribunal de Justicia en su dictamen 2/13, es decir, el dictamen sobre la adhesión al Convenio de Roma, ha dado lugar a una red estructurada de principios, normas y relaciones mutuamente interdependientes que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados miembros, y a los Estados miembros entre sí, los cuales están comprometidos en un proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Por otro lado, los valores enumerados en el artículo 2 son valores comunes a todos los Estados miembros. Como el Tribunal de Justicia ha afirmado en su sentencia de 6 de marzo de 2018 ACMEA, el derecho de la Unión se asienta en la premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con los demás Estados miembros y reconoce que estos comparten con él una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Unión. En definitiva, estos valores, tal y como han sido desarrollados sobre la base de los tratados y de la jurisprudencia del Tribunal, por un lado encuentran su fuente en los valores comunes reconocidos y aplicados por los Estados miembros en sus propios ordenamientos jurídicos. Y por otro lado, no son simples declaraciones de intenciones de carácter político o meras orientaciones, sino valores que forman parte de la identidad misma de la Unión y que se concretizan en obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros.
En concreto, por lo que se refiere a la obligación del respeto del Estado de Derecho, el Tribunal ha declarado que es una obligación de resultado, que se deriva directamente de los compromisos contraídos por los Estados miembros frente a los demás Estados miembros y frente a la Unión. Para abordar el primer tema de nuestro seminario, en busca de una noción supranacional del Estado de Derecho, tenemos entre nosotros a dos grandes expertos en la materia. En primer lugar, a Marcus Gehring, Associate Professor y exdirector del Centre for European Legal Studies de la Universidad de Cambridge, y, en segundo lugar, a Dmitry Kuznetsov, director del Rule of Law Research Group en el Democracy Institute de la Central European University en Budapest y profesor de esta universidad en su Departamento de Estudios de Derecho en Viena. Marcus, you have the floor. Gracias, Rosario. Gracias a la Fundación Rafael de Pino y la Universidad Carlos III. Es un gran placer para el Centro de Investigaciones Legales Europeos a Cambridge de colaborar en este evento y esperamos una colaboración a largo plazo. I'm sorry, but Lo siento mucho, pero el español no es mi lengua materna, así que quiero disculparme por cambiarle inglés, que tampoco es mi lengua materna, pero me siento más cómodo hablando así. En esta breve intervención quiero destacar algunos de los retos a los que nos enfrentamos en la Unión Europea a nivel europeo en lo que se refiere al Estado de Derecho. Y me gustaría hacer referencia a enfocarlo desde dos puntos de vista no tan comunes. Y voy a decidir enfocarlo desde el punto de vista del federalismo, porque lo que estamos viendo en la Unión Europea no es algo excepcional a la experiencia europea, no es único. Veremos que hay ciertos parecidos que tienen lugar en todos los sistemas federales, en los que, por un lado, tenemos a nivel un sistema multipolítico con diversos tribunales que están verificando la labor de juzgados locales, y entonces tenemos el Estado de Derecho federado, y es algo que suele ponerse en entredicho por los tribunales federados. El Estado de Derecho tiene varias formas y tamaños en la Unión Europea. Uno de los temas que más se suele sacar a colación con el tema de la constitucionalización de la Unión Europea es un Estado de Derecho único, unificado. En mi opinión, el Estado de Derecho está claramente presente en la Unión Europea, y todos los casos del tribunal han destacado bastantes aspectos de esta comprensión federal. El hecho de que no se comparta, o que solo se comparta en su desglose por parte de algunos Estados miembros, en mi opinión, es bastante normal en estructuras federales. En sistemas como el estadounidense y canadiense, en el que los tribunales federales operan a todos los niveles por todo el país, además de los tribunales estatales, puede que parte de la tensión es bastante parecida. Hace poco hemos visto que una vez el Tribunal Supremo estadounidense dejó de insistir en el Estado de Derecho federal, como era el caso con Dobbs, los tribunales estatales pusieron en entredicho muchísimos más aspectos del Estado de Derecho, como el movimiento, la libertad de movimiento o la libertad de movimiento de productos y materias primas, como han hecho algunos tribunales en Texas. En mi libro, y me disculpo, mi empleador es dueño de un libro y siempre me piden que mencione mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. En mi libro de 2020, el año de la segunda constitución, Year of Second Constitution, destaqué
esta noción del Estado de Derecho federal era muy distinta desde el comienzo. Tenemos los documentos antifederalistas que destacaban mucho que se estaba quitando todo el poder a los tribunales estatales, están anulando, invalidando las decisiones de los tribunales estatales, y solo hay un Estado de Derecho. Y se puede decir que esto creció poco a poco a lo largo del tiempo porque desde el comienzo había una pregunta, había una cuestión sobre si Estados Unidos debiera seguir el camino de Reino Unido con la soberanía del Parlamento, quizás deshaciendo la necesidad de un Estado de Derecho, quizás la posición más agustina que decía que las leyes injustas nunca debieran disfrutar de aplicación. Así que tenemos que reconocer que hay distintos niveles de la política se desarrollan a distintos ritmos, y un único Estado de Derecho, el nivel supranacional aquí en la Unión Europea, puede crecer poco a poco. De hecho, en un comentario sobre casos europeos seminales, un poco antes de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense, destacó que el Tribunal Europeo había demostrado su papel como intérprete de los textos constitucionales de la Unión Europea, y había determinado que esto era parecido a las decisiones estadounidenses. Hace poco el tribunal ha expandido su Estado de Derecho. Los tribunales de los Estados miembros son importantes para la Unión Europea porque aplican leyes europeas y, en efecto, funcionan como tribunales europeas. Y esto fue un problema cuando el gobierno de derechas en Polonia reestructuró su sistema judicial y echó a algunos de los jueces. El Tribunal Europeo tiene una larga historia de adaptación, de asegurarse que se cumple la ley europea y la no discriminación de como todos, para asegurar que había una autonomía local, y la autonomía para el sector judicial estaba garantizada. No se requerían nuevos sistemas, nuevos remedios, pero ha habido casos en los que el Tribunal de Justicia ha criticado a Estados miembros, haciendo más difícil que algunas personas se aseguren sus derechos, o firmando todos los casos de subsidios, pasando todos los casos a un único tribunal. Pero la situación polaca era cualitativamente diferente. Socavaba la independencia del Poder Judicial, y esto es un reto para el Estado de Derecho. Y el tribunal dependió mucho en sus casos de un caso de un juez portugués en el que, y bueno, el tribunal construyó la relación entre, requerían no solo a que los jueces a nivel europeo siguieran las normas y que se acomodaran al Estado de Derecho, invocó el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, un artículo al que creo que volveremos. Pero me parece interesante que los jueces, independientemente, verificando esto, la Gran Sala fue un paso más allá. Dijo que Polonia había violado la ley europea al intentar deshacerse de los jueces su tribunal. Y Polonia argumentó que la organización del sistema judicial no forma parte de la competencia de la Unión Europea. Y la respuesta es bastante interesante
porque lo que nosotros consideramos algo similar, el caso Whiteman, que era un caso del Brexit, se citó en la decisión. ¿De acuerdo? La ley de la Unión Europea es basada en que todos los Estados miembros comparten con todos los Estados, con el resto de Estados miembros, y Rosario creo que ya lo ha dicho, reconoce que estos Estados miembros comparten entre sí estos mismos valores. Este punto de partida da por sentado y justifica la existencia de confianza entre distintos Estados miembros y al mismo tiempo que los tribunales, los alemanes no podemos decir la W, que sobre lo que está basada la Unión Europea, incluyendo el Estado de Derecho, se reconocerán y, por tanto, la ley de la Unión Europea que implemente dichos valores se respetará. Claramente, destacando los valores comunes y la idea, la noción de que aunque tenemos autonomía procedural sobre cómo se organiza el sistema judicial, no se puede hacer de tal forma que socave los valores fundamentales de la Unión Europea. Así que, al pedirle a los Estados miembros que cumplan con estas obligaciones, la Unión Europea no está de ninguna manera o forma diciendo que está llevando a cabo estas competencias y, por tanto, va en contra de lo que se ha planteado, de lo que Polonia planteó. Es decir, la ley, el tribunal desestimó el comentario y que, aunque hay aspectos, la competencia de los Estados miembros para poder organizar su sistema judicial no está abrogado. Es decir, el tribunal garantiza un Estado de Derecho común, pero no dicta las decisiones que los Estados miembros tienen que tomar. En resumen, el hecho de que distintos Estados miembros y sus tribunales tengan distintas opiniones sobre la forma del Estado de Derecho y la selección del Poder Judicial no socava el sistema casi federal que es la Unión Europea. Muchas gracias. Thank you, Marcus. Ahora le doy la palabra a Dimitri. Muchas gracias. It's really an honor to be here, especially Muchas gracias. Es maravilloso estar aquí, sobre todo representando un vivo ejemplo de lo que estamos hablando, porque yo soy un profesor en la Central European University que echó Orbán porque no le gustaba que la única universidad europea estuviera dando clase en Budapest. Así que todos los días tengo que ir bien a dar clase y todo se hace desde Viena. Y hay una nota a pie de página bastante interesante. La Unión Europea, de hecho, ganó un caso contra Hungría en el tribunal precisamente al respecto de esto. Y aunque se ganó el caso, no se notó nada. De facto, la universidad está exiliada y el campus en Budapest Central está vacío. Y esto es algo que el Kim Sheplas dice que esto se llama perder ganando. Y la Unión Europea se le da muy bien perder ganando, pero no quiero que nos centremos en los aspectos negativos de esta historia, aunque mi universidad es solo un ejemplo entre cientos y cientos y cientos y cientos de casos similares. El hecho es que la Unión Europea ya no es una unión de democracias que respetan el Estado de Derecho. Si echamos un vistazo a Polonia, es complicado justificar que ahí hay Estado de Derecho si un tribunal falso que llaman el Tribunal Constitucional que no respeta el artículo 6 y otros artículos de la Convención de Derechos Humanos y no honra la supremacía del Tribunal Europeo. Y Hungría es casi peor, es todavía peor. Si echamos un vistazo a todos los índices de estos países, han estado cayendo en barrena desde que sus gobiernos actuales han estado al mando. Así que la Unión Europea tiene que encontrar una manera de lidiar con esto, que es una situación nueva y que no se había contemplado, porque
lo que ve la Unión Europea desde que aparece es una unión que asume que la situación en la que estamos ahora nunca va a ser una situación real en el día a día. Así que el reto es nuevo, y este nuevo reto lo han abordado todas las instituciones a todos los niveles, incluyendo la Corte, el Tribunal, y esto desencadenó algo que hemos llamado una revolución legal, una revolución institucional a nivel europeo, y esta revolución consiste precisamente en coger el Estado de Derecho y la democracia, así como los derechos humanos, tomárnoslos mucho más en serio que antes. Así que, desde el caso de los jueces portugueses en adelante, desde que encontraron competencia para trabajar bajo el artículo 19 para poder gestionar y lidiar con temas de la formación de los equipos judiciales, lo que ya ha mencionado Marcus, vemos una apertura, ¿no? Es cómo se abren las compuertas de una nueva clase de manera de entender la ley europea, tanto a nivel supranacional como al nivel más básico. Vamos a comparar esta nueva ley con lo que era la ley en el momento en el que Polonia y Hungría y todos estos países europeos accedieron a la Unión. Por aquel entonces, la Comisión sentía que necesitaba los criterios de Copenhague, los criterios políticos sobre el Estado de Derecho, sobre la democracia, sobre todo lo que podemos encontrar en el artículo 2 a día de hoy, al lado de la estipulación de adherirse a lo que pone el texto. Así que a nivel estructural, todos estos valores, de hecho, no se contemplaban como el corazón de la legislación de la Unión Europea, porque si no, no necesitaríamos esta colección de criterios adicionales. Y esto es lo que hemos visto en el caso de los tribunales. El punto de partida fundamental para el Estado de Derecho es Liber, donde el tribunal dice que básicamente las comunidades están bajo un Estado de Derecho porque todo lo que se hace aquí está basado en la ley. Y bueno, si echamos un vistazo a la literatura, esto no tiene nada que ver con una definición real del principio, porque al final es completamente recursivo. Esto es lo que el gobierno de Orbán dice, porque el gobierno de Orbán nunca ha violado una provisión de ley nacional, porque de una manera política abusiva reescriben la Constitución y reescriben las leyes a consecuencia de, básicamente, este rebaraje del sistema legal. Y con este nuevo sistema pueden hacerse con el sistema y destrozar completamente el Estado de Derecho de manera legal, lo que quiere decir que una manera diferente de entender el Estado de Derecho es necesaria. Y por supuesto tenemos una situación completamente distinta en Polonia. En Polonia no le importan las instituciones ni la ley, violan todo, señalando a los jueces que quieren, ignorando lo que dicen, ignorando los estándares europeos y de forma activa señalándole tanto al sistema de Estrasburgo y al Tribunal Europeo que les da igual lo que esos tribunales puedan decir. Sin embargo, esta revolución institucional, que es un crédito al Tribunal de Justicia, consiste en una redefinición de lo que es la Unión Europea. Y ahora la Unión Europea no es solo una colección de promesas que están por encima de la asunción de que el derecho, los valores fundamentales se van a defender. Tenemos la competencia, una nueva sustancia y la nueva definición del Estado de Derecho, en consecuencia a toda esta jurisprudencia y todo lo que se ha visto en Malta y en otros países. Y también al final es el sistema para asegurarnos la aplicación de la ley, el cumplimiento de la ley. Así que ahora la Unión Europea claramente tiene mucho que decir sobre el Estado de Derecho. Y en mi opinión esto es algo que debiéramos celebrar, porque la Unión Europea, desde luego, es algo que está basado en unas circunstancias fallidas, que cuando de pronto descubren que no es lo que creía que era, que de pronto no todos los Estados miembros son lo que prometieron ser. Y aquí es donde aparece el lado negativo. Aquí es donde, bueno, hay casos negativos en Hungría, por supuesto, en mi propia universidad y en Polonia. Pero cuando echamos un vistazo a nivel supranacional, vamos a preguntarnos,
esta revolución institucional es buena para los manuales, para la autogratificación de la Unión, pero ha cambiado algo a pie de tierra en Hungría y en Polonia, y aquí es donde perder ganando se convierte en el principio fundamental. Y de hecho, si echamos un vistazo a las elecciones en Polonia y Hungría, Orbán ganó con una mayoría enorme a través de leyes abusivas y un abuso total de los fondos europeos, y fabricando 1 millón de ciudadanos que votaron precisamente por el gobierno a lo largo de los últimos 10 años y que están en listas secretas. Así que, por supuesto, es un país con menos de 10 millones de ciudadanos. Así que lo que podemos ver es que esta clase de revolución institucional no ha llevado a un cambio real de ninguna forma. ¿Y dónde está el cambio? Y el cambio está a nivel supranacional, así que la Unión Europea, sobre todo el Tribunal Europeo, se ven reforzados en respuesta a esta nueva competencia. Y una reinterpretación de todos los valores. Y aquí es donde tenemos la pregunta más importante. Porque una vez empezamos a probar las aplicaciones de estos nuevos principios contra el tratamiento del Tribunal de Justicia en sí, en los casos que se refieren a sí mismo, descubrimos el vacío y una tremenda discrepancia entre lo que los polacos y los húngaros van a hacer y lo que el Tribunal Europeo tiene que hacer. Así que es como el principio de los militares, es el principio de los profesores, haz lo que digo, no lo que hago. Y aquí empiezan a hacerse varias preguntas sobre el Estado de Derecho, la naturaleza del Estado de Derecho en la Unión en sí, a nivel supranacional. Así que, por supuesto, todos estamos familiarizados con los primeros símbolos cuando el tribunal da una lectura instrumental de adherencia al valor de los derechos, de la protección de los derechos humanos, situándolo en el contexto de la complejidad de la federación en sí, de nuevo conectando con lo que ha dicho Marcus. Esto es algo que el sistema de Estrasburgo estaba diseñado para evitar. O estás a favor de los derechos humanos o no. Y la Unión Europea decidió la segunda opción, el Sonderberg. Y una vez se abrieron estas compuertas, hemos visto una colección de alarmas encenderse. Y aquí voy a citar 2 casos. En el caso más... En un desarrollo muy reciente, el tribunal aceptó una referencia, ¿no?, de una persona vestida como un juez detrás de un estrado polaco, como un panel de una única persona que ya se ha declarado ilegalmente por el Tribunal de los Derechos Humanos Europeo. Y esto es algo que estaba para mantener los diálogos entre los jueces locales y los jueces a nivel supranacional al otro lado. Pero el hecho es que este pseudoasignado, de hecho, no era un juez bajo el concepto de ninguna ley, pero el Tribunal de Justicia, que no tiene que respetarlo en consecuencia del artículo 13, sino que tiene su propia interpretación del artículo 6, que no lo ancla. Así que el tribunal acepta una pregunta de alguien que no es un juez, y al hacerlo está del lado de aquellos que atacan a los jueces legales en el espacio polaco y mandando un mensaje muy, muy extraño. Y de nuevo, ahora imaginemos lo que pasa una vez la respuesta llega de vuelta. Cualquier persona que pueda aceptar esto, cualquier sentencia que alcance este no juez, tiene que ignorarse por todos los tribunales europeos, porque están ligados por el artículo 6, y el tribunal está reforzando esta situación por razón ninguna. Aparentemente por razón ninguna, pero junto con el profesor Butler, que está en Suecia, sugerimos una de las razones por las que el tribunal se ha comportado así. Y aquí el tema está en que
ignorando completamente todo lo del Estado de Derecho, son los casos Shardon, en los que un abogado general sentado en el estrado fue echado por decisiones políticas de los creadores del tratado, y el tribunal, la Corte de Justicia, en violación, y falló a favor de Polonia y Hungría, así como en contra de la jurisprudencia anterior. Exacto. Fue un miembro. Desestimó el caso diciendo que la Corte no necesita independencia estructural como un tribunal. Así que si no tienes independencia estructural, significa que no puedes dar mayor significado al artículo 6 y la adherencia al sistema de Estrasburgo, porque no calificas bajo el artículo 6. Así que si no eres un tribunal bajo el artículo 6, dado que los Estados miembros pueden hacer lo que quieran con sus estrados y la ley es irrelevante y la ley no quiere echar un vistazo a lo que hacen, y están desestimando cualquier acuerdo, que yo creo que es una de las opiniones más lamentables que la Corte jamás ha producido, lo que tenemos es como que ha resultado hay una marea de casos de jueces ilegales a nivel nacional, que no es posible porque los estándares del Estado de Derecho a nivel supranacional y nacional son radicalmente diferentes. Así que la Corte ha llevado a cabo una labor tremenda para asegurarse de que hay un estándar sólido de comportamiento y de sustancia para el Estado de Derecho a nivel supranacional, en lugar de tener unos criterios. Pero al mismo tiempo ha fracasado en su promesa de aplicar el mismo estándar al nivel supranacional, y este fallo en la promesa se vio bastante en los capitales, sobre todo en Hungría y en Polonia, porque ahora el tratamiento de los jueces ilegales es fundamentalmente diferente en Estrasburgo que en Luxemburgo, y esto es algo muy peligroso para la Unión como tal, porque la Unión tiene que estar atada a los mismos principios que vienen del artículo 2, y esto es algo que requiere el tratado. Así que, para terminar, yo creo que para llevar a cabo un avance sólido, como ha declarado mi universidad, de momento no ha habido avance, así que tenemos que pensar sobre el nivel de adhesión a la normativa. Así que cuando un sistema es tal en el que uno de los miembros del tribunal se conoce como alguien que ha sido señalado, que ha sido elegido ilegalmente, pues en ese caso se abren las compuertas de la ilegalidad por parte del presidente. Y cuando aplicamos los mismos estándares a nivel nacional, y finalmente el resultado final de todo esto es que es muy difícil a día de hoy hablar sobre la Corte como una Corte completamente del lado de los jueces abusados en Polonia, porque la diferencia fundamental entre el tribunal polaco y Gersdorf, estando del lado de los jueces, y la Corte de la Unión Europea del lado del presidente y el vicepresidente, es radical. Esta diferencia es fundamental, porque esto significa que la Corte ha traicionado a su propio miembro, a un miembro, y esto es una lección que hemos aprendido en las capitales equivocadas. Muchas gracias, ha sido un honor. Bueno, quiero decir, no estoy absolutamente nada de acuerdo con lo que se ha dicho. No voy a responder en la medida en que son decisiones adoptadas por mí misma y sentencias en las que he participado, y por tanto me voy a abstener, y creo que a lo mejor, Marcus, puedes intervenir y defender un poco al tribunal después de lo que hemos oído. Sí, en general estoy de acuerdo en que defender el Estado de Derecho es un desafío para todos los tribunales, sobre todo cuando nos encontramos con desafíos muy graves, sobre todo por parte de Estados miembros como Polonia y Hungría en la actualidad. Donde no estoy de acuerdo con Dimitri, y seguramente es consciente de ello, es cuando dice
en el caso Kent Noble Bank, el Tribunal de Justicia tendría que haber despreciado la aceptabilidad, porque claro, ¿qué pasa? Venía de un tribunal cuyo juez había sido inapropiadamente asignado y tenemos además ya sentencias en ese sentido. Pero ¿qué hizo el Tribunal de Justicia? El Tribunal de Justicia no solamente aceptó esa cuestión como hace normalmente, sino que de hecho estableció toda una serie, todo un régimen de pruebas legales que se tienen que cumplir, el juez de referencia, y al final llegó a la conclusión que excepcionalmente, en este caso, que después de todo era un caso sobre el derecho a protección al consumidor, podía aceptar la admisibilidad de esa cuestión, a pesar de que había cuestiones o dudas sobre la legalidad del nombramiento. En mi opinión, cualquier otra cosa, la alternativa habría sido desestimar todos los casos provenientes de Polonia. No creo que desestimar todos los casos de Polonia es una alternativa viable. Tiene derecho, y Catherine y yo somos buenos amigos, somos colegas de Eleanor Shopson, un colega conocido desde hace mucho tiempo en Cambridge, antes de convertirse en abogada general. Pero claro, el fallo, en mi opinión, no está en el Tribunal de Justicia y la aplicación del Estado de Derecho a su propio tribunal. El fallo está claramente con el gobierno británico. El gobierno británico ha garantizado que se marchen todos los responsables de la Unión Europea con ese acuerdo con la Unión Europea. Se le olvida, o a propósito no incluyó al abogado general. ¿Por qué no? Pues yo sostendría porque el gobierno británico, que es conservador, el gobierno de Brexit conservador, no le gustaba que jueces europeos o que hubiese un abogado general europeo en el tribunal. Entonces, han enturbiado las aguas aplicando este criterio a su propio tribunal cuando la culpa está con el Estado miembro que de alguna forma, y lo siento mucho porque yo he trabajado en ese Estado miembro y ha dejado ese Estado, la Unión Europea ha decidido salir de la Unión Europea. Bueno, eso me parece un poco injusto. Pero bueno, por otra parte sí estoy de acuerdo. Y como vengo de Alemania, debo de admitir que estamos en una disyuntiva realmente muy peligrosa. Si no defendemos, como dijo el profesor Moreno, si no defendemos la democracia y el imperio de la ley, podemos acabar en un sitio muy, muy oscuro. Y yo creo que ahí es donde veo la fortaleza de la Unión Europea y de la integración europea, para que sea responsable hasta el Tribunal de Supremo polaco y decir, reconocemos que hay algunas dudas acerca de cómo fue usted nombrado como juez, pero excepcionalmente lo vamos a aceptar. Claro, podrían haber tenido una visión distinta en el caso Kent Noble Bank, pero creo que tenemos que reconocer las limitaciones también de la función del Tribunal de Justicia y el tribunal, en este caso, de Luxemburgo. Gracias.